Hola, hace unos días subí un video y alguien muy amablemente dejó un comentario diciendo que lo que mencionaba pertenecía a una teoría vieja. Desde hace tiempo he querido hablarles de dos obras, Conjeturas y Refutaciones, de Karl Popper, y La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Samuel Kuhn. Y quizás se pregunten qué tiene que ver todo esto. Y la respuesta es más sencilla de lo que parece. A partir de estas obras quiero responder a ese comentario y explicarles por qué Marx no es teoría vieja, dando inicio a la propuesta falsacionista de Karl Popper, la cual concibe el desarrollo del conocimiento científico como un proceso continuo de conjeturas y refutaciones. Las teorías, según él, avanzan no por su verificación inductiva, sino por su exposición constante a pruebas severas capaces de mostrarlas falsas. El razonamiento científico, según Popper, opera de manera deductiva, no inductiva. Si una teoría es verdadera, de ella se derivan ciertas consecuencias observables. Y se los pondré de la siguiente manera. Proponemos una teoría, la cual en nuestra fórmula diremos que el siguiente paso es: deducimos de ella una predicción observable, la cual el simbolito será P. Comparamos P con la realidad mediante experimentos u observaciones. Si P ocurre, la teoría queda corroborada, pero no confirmada ni establecida como verdadera. Solo sobrevive una prueba. Si P no ocurre, entonces deductivamente la teoría es falsa. Este proceso permite que el conocimiento avance, no acumulando certezas, sino eliminando errores. Popper lo describe como una crítica sistemática, cuyo fin es depurar aquello que no funciona para acercarnos a explicaciones mejores. En esta visión, el progreso científico se define por la eliminación de errores. Cada hipótesis que sobrevive a la crítica rigurosa constituye un paso provisional hacia un entendimiento más depurado de la realidad. Popper establece así un ideal normativo en el que los científicos, movidos por una actitud crítica permanente, formulan teorías audaces y al mismo tiempo intentan refutarlas de manera deliberada y sistemática. Desde su perspectiva, este mecanismo explica las grandes transformaciones de la ciencia, desde la física aristotélica hasta la relatividad de Einstein, explicándoles cada punto, el cual la física aristotélica fue superada por la física de Newton y la física newtoniana fue desbordada por la relatividad y la mecánica cuántica. De igual modo, sostiene que las doctrinas que nunca se ponen a prueba, en este caso usaremos de ejemplo la astrología, permanecen en el ámbito de lo pseudocientífico, precisamente porque rehuyen el riesgo de la refutación. Para Popper, el conocimiento es provisional, nunca es definitivo. No progresa acumulando datos, sino rectificando errores. No se fundamenta en la certeza, sino en la crítica. Y la ciencia es un método, no un cuerpo sagrado de verdades. Su fuerza reside en su disposición a ser puesta en duda. Y Popper resume esta concepción con su afirmación más célebre que conocemos, ¿no? La ciencia no es un sistema de enunciados seguros, es un sistema de conjeturas que intentan sobrevivir a ataques críticos. Sin embargo, la propuesta de Popper ha suscitado críticas enfocados desde el análisis histórico y sociológico de la ciencia. El planteamiento falsacionista, por su claridad lógica y su exigencia de crítica permanente, describe más un ideal de cómo debería de funcionar la ciencia que la forma en la que efectivamente opera la comunidad científica. Diversos autores han señalado que los científicos no suelen dedicar su tiempo a intentar refutar las teorías que ellos mismos construyen, ni abandonan un marco teórico ante la primera anomalía que aparece. Siendo así que la distancia entre la lógica normativa de Popper y la práctica real de los científicos es uno de los puntos que abordaremos con Thomas Kuhn. Y aquí iniciamos con el segundo libro. De hecho, será Kuhn quien critique de manera profunda el modelo popperiano, al mostrar que la ciencia, en su quehacer cotidiano, no progresa mediante refutaciones constantes, sino de paradigmas relativamente estables que orientan la investigación y limitan el ámbito de lo cuestionable. Para Thomas Samuel Kuhn, las refutaciones no son el motor continuo del conocimiento, sino episodios excepcionales que ocurren solo en modelos de crisis. El tránsito entre paradigmas,
lo que él llama revoluciones científicas, es discontinuo, no acumulativo y no depende exclusivamente de la lógica formal, sino también de factores históricos, sociológicos y hasta psicológicos. El núcleo de la propuesta de Kuhn se encuentra en el paradigma, entendida como aquella noción amplia que no se limita a una teoría particular, sino que engloba un conjunto de supuestos, modelos, prácticas y estándares compartidos por una comunidad científica. El paradigma establece qué problemas son relevantes, qué métodos son aceptables y qué constituye una solución adecuada. Kuhn sostiene que la ciencia diaria, la que realizan en laboratorios, observatorios y centros de investigación, opera dentro de un paradigma que funciona como una matriz disciplinaria. En esta etapa, a la que denomina ciencia normal, se caracteriza por la resolución de problemas entendidos como rompecabezas, desafíos cuyas respuestas se presumen alcanzables precisamente porque el paradigma proporciona reglas claras para resolverlos, dando así que en el sentido de la ciencia normal, no cuestiona sus fundamentos, por el contrario, se apoya en ellos para avanzar en una investigación especializada y profundamente técnica. Y es, sin embargo, el propio éxito de la ciencia normal genera con el tiempo tensiones, fenómenos que no encajan fácilmente en aquel marco conceptual ya establecido, llamándolas, de alguna manera, anomalías, que son casos que resisten explicaciones y que aunque al inicio suelen ser minimizados o tratados como dificultades técnicas menores, pueden adquirir un peso creciente si desafían principios centrales del paradigma. Para eso, Kuhn subraya que las anomalías no derriban automáticamente a una teoría científica, como lo establecía Karl Popper, sino que necesitan acumularse, persistir y afectar los cimientos conceptuales de la disciplina para transformarse en una verdadera crisis. Solo cuando una anomalía deja de ser un dato aislado para convertirse en un problema estructural, la comunidad científica comienza a dudar de la capacidad explicativa del paradigma vigente, llegando así a que las crisis abren la posibilidad de una transformación de forma radical, la cual es la revolución científica, siendo que en ese momento los científicos no se limitan a ajustar hipótesis, cuestionan elementos que antes parecían incuestionables. Surgen propuestas alternativas que no solo corrigen detalles, sino que reformulan la manera misma de concebir el fenómeno estudiado. Y así, Kuhn advierte que este cambio no consiste en un simple reemplazo lógico de teorías, sino en una reconfiguración profunda del marco desde el cual se observa el mundo. Por ello, afirma que los paradigmas son en gran medida inconmensurables. Sus conceptos fundamentales no pueden compararse de manera directa porque definen realidades distintas y utilizan criterios diferentes de validez. El ejemplo clásico es el paso de la física newtoniana a la de Einstein. Aunque ambas teorías hablan de masa, el concepto no posee el mismo significado en cada marco, por lo que no puede traducirse sin perder contenido. Esta idea de inconmensurabilidad no implica relativismo absoluto. Kuhn no sostiene que todos los paradigmas sean igualmente válidos, ni que la ciencia sea puramente subjetiva o política. Su tesis contiene más matices, como que el progreso científico existe, pero no es acumulativo ni uniforme. Cada nuevo paradigma reordena la comprensión del mundo, permitiendo resolver problemas que antes eran irresolubles y ampliando la capacidad explicativa de la disciplina. El progreso, por lo tanto, es discontinuo y está marcado por rupturas que reorganizan el campo científico desde su base. La ciencia avanza no como una línea recta. Para este caso, para Kuhn, son mediante saltos conceptuales que modifican la forma de mirar, medir e interpretar la realidad. Asimismo, es importante subrayar que Kuhn no presenta a los científicos como agentes irracionales. Por el contrario, afirma que su comportamiento es racional dentro del marco de su paradigma y que la propia comunidad científica posee mecanismos internos de validación que eviten el caos teórico. Y siendo que el argumento principal es que las decisiones epistemológicas, la epistemología es el estudio del conocimiento, no pueden desligarse del contexto histórico y de la matriz conceptual compartida por los investigadores.
la aceptación de un nuevo paradigma depende tanto de su capacidad explicativa como de su coherencia interna, su fertilidad teórica y su potencia para resolver anomalías que el paradigma anterior no podía explicar de manera satisfactoria, siendo así que el conjunto de la obra de Kuhn ofrece una visión dinámica y profunda de la ciencia como actividad humana estructurada, donde el conocimiento se transforma a través de etapas de estabilidad y ruptura. Su enfoque complementa, sin invalidarlas, las perspectivas lógico-racionalistas previas, mostrando que la realidad científica es más compleja que un proceso de refutación inmediata o de una acumulación ordenada. Y así, con Kuhn, la historia adquiere ese papel central en la epistemología, al revelar que los cambios en la ciencia son cambios en la manera misma de concebir al mundo. Y con todo esto explicado, podemos dar a entender que Marx no es una teoría vieja, porque ha influido en las áreas como lo es la economía, la sociología, la filosofía, la ciencia política, la historia, la antropología y demás, dando por concluido: no te daña lo que no sabes, sino lo que crees saber cuando así no lo es. Esto fue Mate y Letras.